Bueno, bienvenidos una vez más a la segunda charla de esta tarde. ¿Quién ya estuvo hoy en la mañana? Eso es muy triste porque ya se me acabaron todas las ideas en la mañana y todos los chistes. Entonces, en realidad me va a tocar improvisar. Bueno, el tema de esta tarde es tan importante como el tratado esta mañana, que fue la mañana destinada a libertad de expresión. Hoy nos convoca aquí la participación de los jóvenes en política, un tema no menor, no solo en las democracias latinoamericanas, sino a nivel mundial, donde la política en muchos casos termina siendo un espacio vedado o que por lo menos genera rechazo generalizado, valga la redundancia, entre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchas veces el concepto de la política ha sido asociado a repartición, mafia, corruptela, en la que los jóvenes no quieren participar, y al no participar las mejores figuras de la juventud, queda el espacio para las peores figuras de la juventud, que terminan entendiendo cómo es el juego macabro de escalar turbiamente por la política y terminan gobernando nuestros países o terminan gobernando nuestras ciudades. La única forma de evitar de que los malos ganen es que los buenos participen. Si es que no, la tenemos perdida. Y parte de esa participación tiene que venir no solo por la acción directa, sino también por construir una juventud mejor informada. Una juventud mejor informada es una juventud que primero vota con más cerebro y segundo tiene mejor capacidad de participación y de acción al final del día. En eso tenemos mucha responsabilidad también quienes hacemos periodismo, que tenemos también la obligación de llevar la información importante de un modo más digerible ante la juventud. Eso es por lo menos lo que he intentado hacer yo. Ustedes juzgarán si fracaso o si es que lo logro, pero es muy importante una juventud informada, una juventud participativa, para que los malos no se lleven el pastel al final del día. Y para hablar sobre ese tema, hemos convocado a 4 jóvenes para que nos cuenten su propia experiencia en política, 4 jóvenes que han tenido una experiencia exitosa en política, que los ha llevado donde están y que les ha llevado a tener que compartirnos esta tarde, ¿no? Abraham Soto, salvadoreño, estudiante en Ciencias de la Comunicación en la Universidad José Matías Delgado. En 2017 fue director de Relaciones Internacionales del sector profesional del Partido Arena. Fue el candidato más joven a nivel nacional para diputado por el mismo partido y luego te sablearon el escaño, creo, ¿no es cierto? Algo así me contabas. Gabriel Santos, acá a mi derecha, abogado colombiano, representante de la Cámara electo por Bogotá del Partido Centro Democrático, es el partido del expresidente Uribe, 2018-2022. Vivió 2 veces en el exilio, ya que su padre fue secuestrado en 1990 por Pablo Escobar y posteriormente su familia recibió amenazas de las FARC, situación que le permitió visibilizar uno de los principales flagelos de Colombia. Josué Sánchez, ingeniero en administración por esta misma universidad, que hoy nos acoge. Desde el 2014 es concejal de la ciudad de Guayaquil, del Distrito 2, por la alianza PSC Madera de Guerrero. ¿Esa alianza? Es una sola cosa, ese es un cuento que nos han metido, no, esa alianza. Promotor de proyectos para la juventud, como Oye Guayaquil y Emprende Guayaquil, fundó la Escuela de Liderazgo y Formación Política denominada La Cantera. Y además ha traído hinchada propia. María Inés Solís, costarricense, es relacionalista pública y cuenta con un máster en Administración de Empresas. Recientemente electa como diputada por el Partido Unidad Social Cristiana y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa del periodo 2018-2019. Se ha desempeñado como jefe de logística en Comex, directora de Costa Rica para Expo Shanghai y como primer secretaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Dicho esto, y ustedes conociendo ya los grandes perfiles que nos acompañan, vamos a pasar a los 5 minutos de exposición de cada uno de nuestros invitados, en el que les pido básicamente que den unas pinceladas, el tiempo es corto, de su propia experiencia de participación como jóvenes y cómo creen que se puede cultivar esa participación a nivel latinoamericano o a nivel de sus propias realidades locales. Empezamos con María Inés, para empezar con las demás. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Compañeros, un gusto compartir con ustedes este panel. Jóvenes, todos los que están aquí hoy presentes, un gusto para mí de verdad poder estar aquí compartiendo con ustedes. Qué oportunidad más impresionante tenemos los jóvenes de marcar la diferencia en este mundo. Y es una responsabilidad que tenemos, no es ni siquiera una posibilidad. Llegó la hora de levantar la mano, de alzar el pecho, de dar el paso adelante y decir, aquí estamos. Queremos defender nuestra democracia, queremos defender nuestras oportunidades, queremos defender nuestros países, porque si no lo hacemos nosotros, como dice Ortega y Gasset, alguien lo hará por nosotros. Y lo peor aún es que lo va a hacer en contra de nosotros. Así que llegó el momento de asumir responsabilidades. Aquí estamos todos porque estamos interesados en la política. Y si no estamos interesados en la política, pues déjenme decirles algo. Tenemos que interesarnos en la política. Porque es parte de nuestro día a día. Es parte de nuestra vida. Y si hay algo por lo que tenemos que darle gracias a Dios, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, es los países democráticos en los que nacimos. Cuando yo escucho esas historias de la gente que tuvo que vivir en otros países porque fueron secuestrados, porque sus países no les permite caminar tranquilos por la calle, es donde yo digo, aquí estoy y yo tengo que dar un paso adelante por las futuras generaciones, por los jóvenes que vienen detrás, por los niños que están atrás. Porque resulta que nos han dicho una cosa, que los jóvenes somos el futuro de nuestros países. No, esa no es la realidad, somos el presente de nuestros países. La mayoría tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de las pensiones. Sí, las pensiones. Eso es un tema importante para nosotros. En este momento, en la mayoría de los países de Latinoamérica, estamos sosteniendo las personas que se están pensionando. ¿Y a nosotros quién nos va a sostener? Cuando cada vez hay menos gente que viene debajo de nosotros porque ya las familias no quieren tener hijos. Así que tenemos que transformar nuestros países. Y esa responsabilidad es nuestra. Porque los que ya están grandes, ya hicieron lo que hicieron. Y ya nos tienen con déficit fiscal y ya nos tienen con problemas democráticos en nuestros países y con problemas sociales. Así que si queremos un país diferente, un mundo diferente, nos toca asumir responsabilidades. Nos toca dar ese paso adelante y nos toca decir aquí estamos. Costa Rica es un país democrático, yo creo que es un ejemplo en América Latina y para mí es un orgullo poderlo decir y poderme sentar aquí y contar la historia de mi país. Esta Asamblea Legislativa nueva que inició el 1 de mayo es la Asamblea Legislativa con mayor participación joven en la historia. Somos como un 32%, si no me equivoco el dato exacto, de diputados menores de 35 años. Y no es por cuotas, no es porque la legislación lo obligue, es porque los jóvenes levantamos la mano y los jóvenes dijimos queremos un país diferente. Tenemos un país vecino como Nicaragua, todos saben lo que está viviendo Nicaragua en este momento. ¿Y quién levantó la mano y quién dio el paso adelante? Los jóvenes universitarios. Son un ejemplo para nosotros. Están reclamando su país, están reclamando su democracia. Están muriendo, van más de 100 muertos en Nicaragua, pero van a recuperar su país. A veces nos toca asumir y realmente es lo que tenemos que hacer. No porque nos toque, sino porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Como decía Luis Eduardo, lo van a hacer los malos, lo van a hacer los que no están interesados en el país, lo van a hacer aquellos que están buscando su propio beneficio. Y yo creo que los jóvenes ya estamos buscando gente que quiera hacer política diferente, gente que está ahí para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Estamos cansados de esos políticos que viven de nuestros países, que viven de nuestros impuestos. Los impuestos y nuestro país es para el pueblo, es para todos. Y tenemos que generar esas oportunidades para la mayoría y no para unos cuantos que viven bien.
y en América Latina se nos está llenando, el comunismo nos está entrando y el comunismo nos ha estado ganando. Y es nuestra responsabilidad dar ese paso adelante y regresar. Creo que ya se me está acabando el tiempo, así que como esta pequeña introducción ya vamos a tener espacio para conversar sobre el resto de temas que traigo pendiente para ustedes, pero de verdad para mí es un gusto estar aquí con ustedes hoy compartiendo y paso el micrófono al siguiente compañero. Bueno, Marinés, me quedo muy preocupado en realidad con lo que dice ella, porque dice que la juventud es de menores de 35, lo que me deja a mí con 3 meses de juventud de aquí por adelante. Entonces de aquí me voy a la playa a sacarme la madre 3 meses, digo. Preocupante, voy a empezar a preocuparme de las pensiones. Doy el paso a Gabriel Santos, abogado colombiano. Cuéntanos un poco tu experiencia y tu visión. Bueno, buenas tardes para todos. A los de Caja Política, muchas gracias por abrirnos las puertas a compartir con ustedes un poquito, y yo quisiera contarles por qué estoy en la política, porque un joven de 28 años decide creer otra vez en la política y dar ese paso, digamos, como lo decía mi compañera, dar ese paso adelante creyendo en que todavía se puede salvar el país. Les doy un poquito el diagnóstico. En Colombia las elecciones son muy distintas a aquí en Ecuador. El voto no es obligatorio, usualmente vota muy poquita, hay una participación muy baja. En las últimas elecciones tuvimos la participación más alta en la historia y fue del 54%, o sea, casi la mitad de la población no salió a votar. Y eso es lo que ha reinado en nuestro país. En nuestro país tenemos una apatía que se ve traducida en abstencionismo de los jóvenes, y caímos como en un círculo vicioso. ¿Qué pasaba? Los jóvenes nos quejamos siempre, lo que decías tú, los políticos llegan a robar, llegan a repartirse el Estado, llegan a robarse los impuestos, llegan a nombrar a sus familiares en los puestos más importantes, y los jóvenes decíamos, pues yo no me quiero untar de eso, no me meto en la política. Y para el efecto práctico, ¿qué pasó en Colombia? Dejamos de salir de votar y las personas llegaban con menos votos, los corruptos, los que compraban votos, los que llevan 10 años en el Congreso haciendo las mismas, siguen llegando. Y les seguimos haciendo esto más y más fácil. Y las personas que llegan a hacerle contrapeso a los cargos del Estado usualmente no son las idóneas. Y yo estaba en ese mismo paso hace aproximadamente 2 años, y en un momento de reflexión dije, quiero conocer algo más y conseguirme a trabajar al Congreso de la República con un congresista. Por casualidad de la vida logré hacer trabajo suficiente con el presidente Uribe, quien es el jefe del partido, y él cree mucho en los jóvenes, él cree mucho en las personas con futuro, quiere dejarnos un partido con vocación de permanencia en Colombia, y seleccionó una lista de personas muy jóvenes para representar un sector de la sociedad que ha sido ampliamente olvidado en Colombia. Tuve la fortuna de salir electo, soy el segundo congresista más joven de Colombia en esta legislatura, y con muchas preocupaciones que nos atañen a los jóvenes. Colombia es un país donde los jóvenes no tienen oportunidades laborales. El desempleo para los jóvenes es muy cercano al 20%, y eso no se ve materializado en política pública. Uno nunca oye a los políticos, en televisión hablar y decir, oiga, yo quiero dedicarme a trabajar por el empleo de los jóvenes, por la empleabilidad de los jóvenes, por más capacidad de educación y de endeudamiento para que los jóvenes como nosotros podamos emprender. Y eso fue lo que de alguna forma me prendió la lámpara, y dije, bueno, yo quiero pasar de ser del problema, porque tenemos que entender que cuando nosotros no salimos a hacer un voto, no solo el voto, ustedes que están obligados a votar, sino un voto crítico, ustedes son parte del problema, no de la solución. Y creo que todos hemos sido parte de ese problema en algún u otro momento de nuestras vidas. Un diagnóstico pequeño, ¿qué tenemos ahorita en Colombia? Colombia nunca había tenido el problema del populismo. De alguna forma u otra, Colombia ha sido, por lo menos hasta hoy, la democracia ejemplo en América Latina. Democracia casi ininterrumpida en los últimos 200 años, salvo por una dictadura blanda, llaman algunos, de Rojas Pinilla. Pero nosotros hemos tenido siempre una democracia estable, y por primera vez nos enfrentamos a unas elecciones
donde hay una persona con un discurso muy bonito, un discurso que logró cautivar a los jóvenes, que logró sacar a votar a los jóvenes en la primera vuelta hace 8 días, pero un discurso lleno de mentiras. Es el discurso del populismo que viene tomándose nuestro continente. Un discurso con falsas promesas, con promesas irrealizables. Entonces en Colombia no solo nos sirve salir y decirle a los jóvenes voten, porque los jóvenes hoy en día en las últimas elecciones salieron a votar, sino salgan, hagan un ejercicio crítico de qué es lo que se les está ofreciendo, quién se los está ofreciendo y por qué se los está ofreciendo, y salgan y ejerzan el voto. Eso es lo que nos enfrentamos hoy en día a Colombia. Esa es mi lucha en mi país, porque a nosotros nos tocó de alguna forma, a mí como joven, como representante de nuestra generación, ser el patito feo de la clase. Yo soy quien tiene que ir a los barrios menos favorecidos y decir, perdón, pero les están prometiendo educación pública, universal, gratuita, y eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, y no son los compromisos que debe llegar una persona que aspira al Estado de manera responsable. También se me acabó el tiempo, ahorita les seguiré contando. O sea, tú dices, salgan jóvenes a votar, pero si van a votar por ese, mejor deje así. Claro. Deje así, por ese no, vaya, quédese en la casa. Si no, no vaya. Claro. Bien, continuamos con Abraham. Cuéntanos un poco tu historia. Muchas gracias. Buenas tardes al staff de Caja Política, a los estudiantes demócratas europeos, a la Universidad Casa Grande que nos recibe esta tarde, a este panel de lujo, por permitirme dirigirme a cada uno de ustedes. Bueno, yo soy Abraham Soto, tengo 25 años de edad, inicié en la política oficialmente desde el año 2012, cuando ingresé a la dirigencia nacional del sector juventud de mi partido. Hace un año aproximadamente, cuando recién se abrían las elecciones internas de mi partido, yo jamás pensé que estaría aquí, ni mucho menos corriendo a una candidatura a diputado. Cuando se me ofreció la oportunidad era de ser el diputado suplente de una diputada de mi país, ex embajadora, una diplomática de carrera y una política de altura de mi país. Yo prácticamente tenía mi diputación asegurada como diputado suplente, pero como el destino no podemos decidirlo, luego quedó una vacante de diputados propietarios y no había nadie a quien más poner, y la dirigencia del partido me ofreció prácticamente pasar de ser el candidato a diputado suplente de la diputada Margarita Escobar a ser candidato a diputado propietario para las elecciones internas de mi partido. Acepté a una semana antes de las elecciones internas. Pude visitar nada más el municipio de San Salvador. Mi departamento está integrado por 19 municipios y la casilla que estaba disponible era la 27. En las elecciones internas bajé a la casilla número 17 con un par de días nada más para hacer campaña. Dije, el primer paso está ganado. Luego vienen las elecciones generales. ¿Qué se me puede esperar a mí, que en ese entonces tenía 24 años de edad? Y la Constitución de la República exige tener 25 años para poder aspirar a ser candidato a diputado, tanto suplente como propietario. Yo estaba cruzando los dedos porque no quería que ninguno de los miembros de los partidos políticos opositores fueran y pusieran una demanda para anular mi candidatura, porque yo todavía no tenía los 25 años de edad. Por suerte del destino, el Tribunal Supremo Electoral alargó 4 días más la inscripción oficial y yo cumplí años el 14 de diciembre, los 25 años de edad. Luego, en este lapso cumplí los 25 y oficialmente llevé mi candidatura al Tribunal Supremo Electoral. Y empezó a hacerse viral el hecho de que un joven, aún universitario, egresado de la Facultad de Ciencias y Artes, la carrera de Ciencias de la Comunicación, estaba buscando a ser diputados. Así como encontré muchísima gente que me apoyaba, encontré muchos detractores, dentro de mi partido como de fuera, y de la sociedad civil, porque se preguntaban qué tiene un joven de 25 años que aportarle a la política. Pero lo más contradictorio era que muchos jóvenes, principalmente, eran mis
opositores, eran los que me criticaban, eran los que me señalaban, eran los que estaban siendo una piedra en el zapato. Enhorabuena tener críticas y señalamientos de la gente, pero ahí me encontré también con un muro que me decepcionó en un momento. Si los jóvenes quieren participación en la política, pero al momento de tener un candidato joven no lo apoyan. ¿Por qué será? Pues todavía sigo preguntándome. Al final de cuentas hice una campaña muy austera, creo que no gasté más de $5,000 o $6,000. Sin embargo, mi vida fue cambiando porque yo ya no podía llegar como llegaba anteriormente a un bar, a un restaurante o a alguna discoteca. Quien dice que los políticos y los jóvenes en política no podemos salir a tomarnos una cerveza con nuestros amigos? Siempre seguía haciendo mi vida normal y la gente, sobre todo los asesores del partido, iban y me decían: Abraham, acaba de salir una foto tuya en Twitter que estás en cierto bar con una cerveza. Yo le digo, pero no estoy haciendo nada malo. Al contrario, sería, táchenme, expúlsenme si estuviera recibiendo dinero del narcotráfico, por ejemplo, o del crimen organizado para financiar mi campaña. Para no hacer muy larga la historia, las elecciones se desarrollaron el 4 de marzo. Previo a la elección, en algunas encuestas internas, yo estaba como el candidato que estaba en una sexta posición de 11 o 12 diputados que posiblemente mi partido Arena podría obtener. Desperté a las 9 de la mañana del día siguiente de la elección con una gran cantidad de llamadas de los productores de los principales medios de comunicación del país, queriéndome tener en sus programas, todos queriendo tener la exclusiva porque un joven de 25 años había llegado por primera vez a la Asamblea Legislativa. Hice una gira de medios ese día. Al día siguiente, el tribunal puso a cero los resultados y me pasaron de ser el cuarto candidato más votado a ser el diputado número 3 en orden de votación, y mi partido, lastimosamente, en mi departamento únicamente ingresó a 12 diputados. La diputada más votada del partido de izquierda, que es el partido de gobierno, yo le aventajo con 8,000 marcas sobre el rostro. El diputado de la tercera fuerza política del país, el más votado, yo le aventajo con más de 12,000 votos. Al final, los puestos no son de cargos, sino es de lo que uno puede hacer y aportar al país desde cualquier trinchera en la que uno esté. Muchas gracias. Bueno, acá Guillermo Lazo sabe lo que se siente también, lo que te pasó a ti, mi hermano. No te sientas. Y me queda mucho la duda de esto del concepto de diputados propietarios. Eso me gustaría que un rato me expliques, porque es como que, no, este curul es mío, así, no me saca de aquí nadie nunca más. Sí, es medio un concepto nuevo para mí. Josué es, como le decía, concejal por la ciudad de Guayaquil. Cuéntanos tu historia. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a todos los que están acá, bienvenidos a Guayaquil. Quiero empezar diciéndole a los jóvenes que luchen por sus sueños, que no permitan que nadie nunca les diga que no los pueden alcanzar. Persíganlos hasta que los consigan. Soy un joven joven todavía, 30 años. Y definitivamente la política ha sido un tema que me ha apasionado desde muy pequeño. He sido testigo y siempre digo que lo más importante no es cómo llegar, sino por qué quieres llegar. ¿Por qué quieres hacer política? Si lo quieres hacer para servirte del poder, si lo quieres hacer por un tema de vanidad, por un tema de ego, o realmente quieres hacer política porque quieres transformar, porque quieres dar una huella, no para ti, sino una huella de mejores días y mejor calidad de vida para la ciudad. Y eso fue lo que a mí me apasionó. He sido testigo de la transformación que ha vivido Guayaquil en los últimos años, en las últimas administraciones, y he visto cómo con honestidad, con eficiencia y con eficacia se pueden transformar las ciudades. Quizás muchos de ustedes no recuerdan el Guayaquil de hace muchos años, pero sus padres sí lo deben de recordar. Ustedes deben de recordar lo que era Guayaquil y la transformación que ha vivido. Y eso fue lo que a mí me apasionó desde muy pequeño. Siempre he dicho que quiero ser alcalde de Guayaquil. No sé si lo llegue a hacer, pero al menos habré estado cerca. Y eso es lo importante, tener claros cuáles son los objetivos de cada uno, tus objetivos de vida. Porque en base a eso podrás tomar las decisiones si algo que se te presenta en la vida está a favor o en contra de ese objetivo mayor,
tendrás que tomarlo. A los 20 años se me presentó la oportunidad a mí de entrar al municipio de Guayaquil, a un puesto de control. Se me presentó la oportunidad de ser delegado municipal. Mi trabajo era pedir permisos y controlar que los locales funcionaran o no funcionaran. Con un sueldo de más o menos $400. Dije, bueno, ¿entro o no entro? Y definitivamente como mi objetivo tenía claro qué es lo que quería hacer, el sí me ponía en la ruta al menos de hacia dónde quería llegar. Así que acepté, entré, luego adentro, siempre hay un dicho que dicen que lo importante es que te abran la puerta y luego tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Fuera de mis horas de trabajo buscaba la forma, pedía que me encarguen a mí cómo organizar los recorridos de inauguraciones al alcalde, pedía que me encarguen a mí cualquier tema que de una u otra forma me vincule con el tema político, porque dentro de la dirección donde yo trabajaba era prácticamente imposible que algún día pueda llegar a un puesto de elección popular. En algún momento de la vida, y Dios sabe por qué hace las cosas, la Universidad de Guayaquil, de hecho todas las universidades estaban haciendo levantamientos de información en sectores populares. Y me encontré con la Universidad de Guayaquil que tenía un problema que dentro del municipio nadie les daba información. Por una casualidad, estaba en ese momento haciendo un programa, les dije yo los puedo ayudar. Y me metí con ellos, empezamos a trabajar, empezamos a llegar hasta que, para resumir por temas de tiempo, cuando llegamos a presentar el informe al alcalde, estábamos hablando de toda la perimetral hacia el oeste, Flor de Bastión, Nueva Guayaquil, Sergio Toral, Las Delicias. Y el alcalde dijo, bueno, en ese sector realmente no hay nadie que haga dirigencia, porque los antiguos dirigentes habían hecho muchas cosas, y usted sabe de lo que le estoy hablando. Yo no he hecho nada. No, pero usted entrevistó en un días pasados a uno de ellos. Entonces el alcalde dijo, bueno, si ustedes quieren, cojan esa parte y hagan política en esa zona. Y de ahí en adelante, con muchos de ustedes, de hecho, que estamos acá, hemos recorrido la zona, hemos logrado transformar muchos sectores de Guayaquil, y dentro ya de la concejalía, del cual soy concejal en Guayaquil desde el año 2014, hemos podido impulsar muchas cosas positivas en materia de emprendimiento, en materia de bienestar animal, en materia de transformación de barrios que ni siquiera se imaginaban que podían ser legalizados en algún momento. Y eso es lo que al final del día te da la satisfacción del deber cumplido. No sé si un día llegaré o no a ser alcalde de Guayaquil, pero tendré la satisfacción de que habré servido y habré puesto mi granito de arena para que Guayaquil sea una ciudad en donde se vive cada vez mejor. Así que eso es lo que quería darles como mensaje inicial. Luchen por sus sueños y persíganlos. Hay veces que los principales opositores, sin quererlos, están en casa porque nos dicen, tú no puedes, tú no vas a poder llegar tan lejos. ¿Por qué no buscas otra cosa? Y yo les digo que no. Sí se puede si tú te lo propones y si tienes claro hasta dónde quieres llegar. Muchas gracias. Algo que queda claro es de que en política cada uno se forja su camino. El señor inició en política cerrando bares y el señor abriendo bares. Así que no hay recetas únicas en política. Vamos a ir en este orden, en esta ocasión, y quisiera empezar con Gabriel preguntándole, tú dices que tuve la oportunidad de llegar al Congreso, ¿no? Es una oportunidad que no tiene cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces, también la participación política de los jóvenes no puede ser exclusiva de los que gocen de esa ventaja. Esa es una parte importante de mi pregunta. Y la segunda es cómo destacar, y es una pregunta que también la utilizaré para ti porque es muy importante, cómo destacar dentro de una agrupación política donde hay un liderazgo rector absolutamente fuerte, absolutamente absorbente, con un carisma que lo copa todo, como es el expresidente Uribe, y cómo medio levantar la cabecita y aparecer por ahí cuando hay un líder tan potente, ¿no? Bueno, lo primero, el tema de acceso a la política en los jóvenes es absolutamente cierto. Yo inicié esa carrera con una ventaja y es con un acceso al Congreso a trabajar con un congresista a quien conocía.
nosotros estamos en este momento planteando precisamente unos proyectos de ley para acabar con las barreras de entrada a los jóvenes a hacer política. ¿Cuáles son las grandes barreras que tenemos en Colombia? En Colombia, si uno no tiene, por decirlo así, la bendición o si uno no participa de una lista de un partido político en Colombia, hay otra manera de llegar al Congreso y es recogiendo firmas. Te piden cierto número de firmas y si las... Sí, perdón, gracias. Y si consiguen el cierto número de firmas, en teoría podría uno hacer un ingreso al Congreso. Ahora, ¿cuál es la gran barrera? El dinero. Te exigen una póliza de seriedad que no se la dan a ningún joven. En un país donde los jóvenes, como decía, no conseguimos trabajo, no tenemos la financiación para educarlos, digamos, se genera ahí otra vez un ciclo negativo y eso es lo que queremos hacer, permitir que haya un acceso sin barreras económicas al sistema de partidos. ¿Qué hacer para brillar? Esto es una apreciación profundamente personal. Aquí entonces, piden que por favor expliques qué es una póliza de seriedad. Perdón, sí, póliza de seriedad. Cuando uno va a participar, el Estado te da cierta plata para que tú hagas campaña. El Estado te dice, tú tienes tal número de firmas, te voy a dar tanta plata, para que en teoría no salgas a buscar recursos de manera mala vida. El problema es que si tú no alcanzas cierto número de votos, te toca devolverle esa plata al Estado. Y el Estado te exige que tengas un seguro que en caso de que no lo logres, el seguro te cobra ese dinero automáticamente. O sea, si pierdes tienes que perder para colmo y devolver la plata. Si pierdes tienes que sacar cierto número de votos para no tener que devolverla, pero si no alcanzas cierto número de votos te toca devolver la plata que te dio el Estado. Chuta, Lucio estuviera quebrado, pues hermano, ahora que en este país... Hay algunos políticos de este país que estuvieran abajo de un puente hoy por hoy. Así es, entonces queremos permitirle que por lo menos las listas o los partidos o los movimientos significativos de ciudadanos no tengan esa barrera económica para hacer un ingreso a la política. Y lo segundo, les decía, es una apreciación personal. ¿Ustedes saben quién es Álvaro Uribe Vélez? Bueno, no mucho. No, sí. Presidente de Colombia durante 8 años, del 2002 al 2010, uno de los líderes más carismáticos que ha tenido América Latina, y es cierto, absorbe toda la imagen, absorbe la imagen pública, absorbe, digamos, es una onda gravitacional muy fuerte que en algunos casos se ha visto mal interpretado y lo que hacen es que las personas tratan de emularlo, y no hay nada peor que una mala réplica. Entonces las personas intentan ser como él y yo creo que han fallado. ¿Qué hacer para sobresalir? Ser novedoso, ser independiente y tener unas posiciones firmes. Yo difiero en muchas cosas con mi partido y eso me ha logrado ganarme un espacio de diferenciación con los otros políticos de mi partido. Primero, en el tono. Nos reclaman que somos muy violentos en los medios de comunicación, yo jamás levanto la voz. Y segundo, en posiciones que pueden ser controversiales, y sé que acá, digamos, puede ser un poquito controversial, pero en derechos de las minorías. Mi partido se ha opuesto en muchos casos, por ejemplo, a matrimonio de parejas del mismo sexo y otros temas similares en derechos de las minorías, temas con los cuales yo no estoy de acuerdo. Yo creo que uno en esos temas tiene que oír un poco más y ser más liberal, de nuevo, apreciación personal, pero esa capacidad de ser independiente frente a un líder tan carismático Pero me ha permitido si tienes que votar, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, en la legalización de la marihuana o cualquier tema polémico de estos, ¿tú tienes sinceramente la capacidad de decir, no Álvaro, estás equivocado, voto diferente? Yo tuve esta discusión cuando a todos nos hicieron una entrevista antes de darnos el aval, antes de que el partido dijera, usted puede ir por mi partido. Nos hicieron una entrevista con hartos funcionarios del partido y yo les dije, yo creo en esto. Si ustedes no quieren que yo esté acá, no me den el aval, porque yo jamás voy a defender un tema que termine por discriminar a alguna minoría. Y incluso a sabiendas de eso me dieron el aval. Josué, la misma pregunta, porque es prácticamente la misma situación. O sea, es otro movimiento, otro partido político bajo un gran sol con bigotes. ¿Cómo un joven puede destacar en un municipio que es básicamente él en muchas cosas? Yo creo que dos temas básicos. El primero es representar algo. Yo creo que los jóvenes los jóvenes y los adultos, las personas que están dentro de un partido deben de representar algo, deben de llegar con algo. Y el trabajo que nosotros, estructural y de terreno, el del puerta a puerta,
el trabajo de hormiga que muchos no hacen, ese trabajo es fundamental, porque eso te permite crear una estructura a la cual tú representas. Y por otro, eso de manera interna. Y por otro lado, hacia afuera, en una ciudad, sí, difícil, donde todo prácticamente está programado, donde todas las obras que faltan por llegar o están en presupuesto, o están en proceso de ejecución, o están programadas para contratarse en 1 o 2 años, yo encontré mi nicho. Yo soy emprendedor, yo soy el dueño de la pata gorda, por si acaso. Sí, sí. Entonces, yo soy Mi esposa es fan tuyo absolutamente. Después de esto necesito vales o cupones o alguna cosa. para llevar. Claro. Entonces, yo conozco la problemática que tiene un joven cuando quiere emprender. Yo sé que hay veces que tenemos muy buenas ideas, pero que las ideas se quedan solamente en eso, porque no tenemos quien nos acompañe, quien nos ayude, quien nos financie. Y ese fue el nicho en el que entré, en temas de emprendimiento. Hemos creado muchos temas de ayuda, concursos de emprendimiento que financian las mejores ideas de negocios de la ciudad, ferias de emprendimiento. Muchos de ustedes deben haber escuchado la Feria del Parque, que abre las puertas para que de manera gratuita los emprendedores puedan mostrar sus negocios. Hemos dado la oportunidad para que más de 1.200 emprendedores puedan participar en estos 4 años. El centro de emprendimiento que inauguramos a finales del año pasado, que ya te hace un acompañamiento a lo largo de toda tu etapa, porque hay veces que uno empieza muy animado, consigues el dinero, te lanzas y al primer problema ya te quieres ir. Y justamente por ello necesitas un acompañamiento. Pero ¿cómo es el proceso de destaque y, por ejemplo, para la conformación de listas, no solo a nivel local, sino a nivel nacional? ¿Cómo puedes sugerirle a otro político joven que logre encontrar un escalón y que no sea, a ver, candidato desde una silla, tú y tú, y si vos estás bajo, mejor vente para acá para que vos me arrastres porque vienes de la pantalla y o vienes de la televisión y la farándula? Es complicado, o sea, tú me estás diciendo de que sí, que tienes que tener grandes ideas y mucho esfuerzo y todo, pero también hay que tener olfato político y saber cómo moverse, y eso normalmente a los jóvenes carecen por natural inexperiencia. Eso fue, yo llegué al partido por circunstancias de la vida, no fui parte de un proceso de juventudes, y justamente al llegar, uno de los principales objetivos que me planteé es brindarle esa oportunidad a los jóvenes que quieran participar, de que puedan hacer, que primero se puedan formar para que encuentren ese camino que los lleve a una participación. Y muchos de los jóvenes que están acá son parte de la cantera de la 6. Hace 2 años inauguramos la escuela de formación del partido, que justamente es la escuela, la cantera de la 6, que capacita a los jóvenes, que los prepara y que les va abriendo esos espacios que ellos necesitan. Muchos de los que están aquí, por ejemplo, representan ya, son líderes de distintos grupos. Ahí y viene son el aplauso líderes de nuevo. barriales. El aplauso, por favor. Un aplauso, sí. Yo no los invité, fueron Claro. invitados por Caja Política. Claro, no, de aquí todos vienen de la pata No. gorda. Y eso es lo de que hecho, pasa. uno de los compromisos que adquirimos con ellos es que en estas elecciones tengan su representación dentro de las listas. Y de hecho, algunos de ellos ya tuvieron esa oportunidad en las elecciones anteriores. No, y debo reconocer como periodista que la cantera es la única experiencia que veo, por lo menos en el panorama político, de cultivar nuevas figuras a nivel nacional. María, tú hablaste precisamente de lo difícil que es llegar y tratar de demostrar de que estás capacitada y de que estás con toda la aptitud para poder ser una congresista con iguales o mejores posibilidades que cualquier otro. ¿Cómo se lucha con el típico estigma de la chica no tiene experiencia? Como lo decías, definitivamente es un tema de capacidades. Nos ha tocado luchar en Costa Rica con este tema también a nivel de género. En algún momento el tema de género fue un tema muy importante en Costa Rica y se tuvo que comenzar a trabajar con las cuotas, pero en este momento ya no es tema. Fue una necesidad para dar ese paso adelante, pero en este momento el directorio legislativo de Costa Rica, de 6 personas que somos parte del directorio legislativo, 5 somos mujeres. O sea, Entonces, ser mujer y joven
doble complicación. Doble complicación. Pero no, o sea, se puede ver como doble complicación. Pero yo no he sentido ni he tenido un estigma por ser la mujer y joven que está de vicepresidente de la Asamblea. La presidenta es exactamente igual que yo, mujer joven. La segunda secretaria es también igual que yo, mujer joven. Entonces, realmente, el electorado costarricense cambió mucho en los últimos años. El 40% del electorado costarricense es menor de 40 años. Y también está buscando quién lo represente. Y se siente representado por gente que es como ellos. Pero además se ha sentido, se le ha respondido bien. Están contentos con lo que estamos haciendo, están contentos con el movimiento que ha habido. Nuestro presidente tiene 38 años. Es uno de los presidentes más jóvenes también. Entonces, el cambio del electorado nos está dando un cambio en la política, un cambio al político, pero estamos haciendo las cosas bien y estamos demostrando que podemos llegar a consensos. Antes, en la Asamblea Legislativa, para aprobar una ley, bueno, además nuestro reglamento lo permite así, el proceso era sumamente largo. En lo que nosotros llevamos, ya hemos aprobado un 300% de las leyes que han sido aprobadas hace 4 años en este mismo periodo. Entonces, esa capacidad de consenso, esa capacidad de conversación, esa capacidad de definir cuáles son las prioridades y de cómo vamos a avanzar, lo hemos logrado los jóvenes, que queremos hacer las cosas bien, que queremos hacer las cosas diferentes y que nos interesa menos que nuestro ego se vea y que nos interesa menos pararnos en el Congreso a pegar gritos por media hora que tenemos derecho o 15 minutos que tenemos derecho por una moción de orden y vamos aterrizando. Entonces, realmente el estigma no lo hemos sentido fuertemente en Costa Rica por el hecho de que somos jóvenes y estamos ahí. Hay dos cosas. Una, tampoco podemos caer en la creencia de que porque es joven es bueno. También hay mucho joven ladronzuelo, pilluelo por ahí suelto. ¿Cuál es la lucha que tienen los jóvenes sanos, por decirlo de alguna cosa en política, contra esta competencia, por decirlo de alguna cosa, dentro del mismo nivel generacional? Es cierto, yo creo que el que seamos jóvenes no nos libera de esas cosas y tenemos que demostrarlo nada más. Y tenemos aquí 4 años, ya que llevamos apenas un mes de haber iniciado este nuevo grupo de jóvenes, tenemos 4 años para demostrar que las cosas las vamos a hacer bien y las queremos hacer diferentes. Pero el movimiento de juventud en Costa Rica no es solamente a nivel político, es también a nivel de fiscalización, lo cual también es muy importante. Existe un grupo, por ejemplo, que se llama Adopte un Diputado. Es un grupo, es un movimiento de redes sociales que nosotros, por lo menos en mi despacho, los hemos recibido completamente de brazos abiertos. Entonces yo tengo, la organización hizo un grupo de WhatsApp que tiene, creo que son 10 o 12 personas que me fiscalizan a mí, o sea, son mis padres adoptivos. Entonces están pendientes de lo que hago, de lo que no hago, de lo que muevo, de lo que digo, de lo que no digo. Y parece que mi grupo de WhatsApp se mueve bien porque no se mueve, porque no dicen nada. Obviamente que lo que están buscando es que haga cosas malas. Lo bueno, como es tradición. Lo de tener silenciado un año, pues es lo que pasa. Sí. No está silenciado. Pero se está haciendo el trabajo de comunicación y de un seguimiento diario y de qué hacemos, mi agenda de la semana, qué presentamos, qué se dijo en plenario, cuál fue la respuesta a X tema. Entonces, a lo que voy con este tema es a que la juventud se ha involucrado a nivel político y a nivel de fiscalización. A los jóvenes normalmente no les importa qué está pasando en política, no quieren saber nada de política. Pero ahora en Costa Rica el movimiento de jóvenes está siendo tan interesante que están además fiscalizando y están investigando qué pasa en la Asamblea Legislativa. Las estadísticas el año anterior decía que el pueblo no sabía ni siquiera un 5% de la población quién era un diputado. No se informaban, no sabían por quién estaban votando. Pero entonces ahorita este movimiento en redes sociales, este movimiento de los jóvenes motiva a otro joven. Entonces yo me topo a mi amigo y le digo, ¿viste este movimiento? ¿Viste aquel diputado? Entonces los está interesando a todos. Estamos haciendo una sociedad informada, una sociedad educada. Y es lo que nos cuesta mucho que los jóvenes se quieran interesar en estos temas de política. Pero ¿cómo puntualmente? O sea, no creo que haya nacido
de un día los jóvenes se levantaron y dijo, vamos a preocuparnos de la política. Tal vez hubo una iniciativa para activar eso desde los propios políticos jóvenes, y si es que lo fue, ¿cuáles fueron esas estrategias? ¿Unas estrategias de comunicación específicas, la utilización de redes de una manera específica? ¿Cómo fue? Fue un tema coyuntural. Para diciembre, para finales de diciembre o principios de enero, no tengo claro el momento, luego de una directriz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que en Costa Rica debíamos aprobar el matrimonio igualitario, hubo un movimiento impresionante. Todo lo que estábamos esperando para la campaña dio un giro absoluto. Estamos hablando de que eso fue a 3 o 4 semanas del día de las elecciones. Entonces, los dos extremos, los dos partidos extremos, el partido extremo progre, digamos, y el partido extremo religioso, fueron los que comenzaron a subir como una burbuja. Todo basado en un tema específico. ¿Y cuál era el tu matrimonio posición? Igualitario. Nuestra posición era de centro, nuestra posición ideológica, además, siempre ha sido que el matrimonio es entre hombre y mujer. No se cambia el código de familia, que nuestro código de familia así lo establece, pero sí hemos estado siempre a favor de las uniones civiles para dar los derechos a las minorías también, como pues corresponde para todos. No tenemos por qué negarle los derechos a nadie. Entonces, nuestra posición intermedia, nuestra posición tibia, resultó no servir para el momento. Entonces, los dos partidos que venían con un 4 y con un 5 o 6% en las encuestas, 8 días antes estaban con los 30 y 20% en las encuestas, y los que estábamos manejando las encuestas arriba nos habíamos venido para abajo. Entonces, eso hizo que los jóvenes salieran a hacer movimientos. Ahí apareció un movimiento que se llama Coalición Costa Rica para la segunda ronda, que llegó a tener más de 250,000 seguidores en redes sociales en cuestión de 8 días. O sea, este grupo, Coalición Costa Rica, llegó a tener el 20% del electorado costarricense dentro de su grupo. Hicieron este movimiento en redes sociales dirigido ya unos días antes de las elecciones. Conocimos quiénes eran las personas detrás de esta página Coalición Costa Rica, y el mayor tenía 25 años. Eran jóvenes que hicieron el movimiento, jalaron jóvenes, y ellos sí tenían claro qué es lo que querían. No querían el extremo religioso en el gobierno. Ese fue el movimiento, era en contra del extremo religioso. Y fue el partido que ganó las elecciones, al final de cuentas. Yo creo que, bueno, en ese tema hay que explicarles de que, hombre, huya del matrimonio. Mientras todo el mundo huye del matrimonio, ustedes peleando por el matrimonio. De gana se casa. Espero que eso no que haya quedado grabado. Abraham, cuéntame un poco cuál es tu pensamiento, o cuáles fueron tus estrategias para conectar con una población joven que, al igual que el resto de América Latina, a excepción del caso, y me alegra muchísimo por Costa Rica de que estén los vientos soplando de otra manera, pero en la generalidad latinoamericana, que los jóvenes están ocupando más tiempo en internet viendo a Bad Bunny y no leyendo sobre temas importantes. ¿Cuál fue tu estrategia para acercarte a ellos, para visibilizarte y para tratar de conseguir su apoyo? Aparte de ir a bares, ¿no? Bueno, en primer lugar, el hecho de ser el candidato más joven a nivel nacional, de entrada, era una buena estrategia que traía por sí misma para recibir la atención de todos los medios de comunicación, porque con cada tweet que yo lanzaba, con cada comunicado o postura, ya sacaban una nota o me invitaban a la mayoría de programas de radio, de televisión y de prensa, y por eso empecé a recibir un montón de zancadillas de diputados o candidatos de mi partido y de otros partidos. Les comento esto no para hablar en mal, sino para contarles lo difícil que es involucrarse en política. ¿Puedes dar ejemplos de eso? Estaba en una entrevista y empezamos a hablar sobre el periodista me preguntó sobre si diputados que habían sido demandados por el Tribunal de Ética por contratar a sus familiares podían ser candidatos nuevamente. Yo dije que si el Tribunal de Ética ya había fallado en contra de un funcionario
que ha cometido un acto ilegal, pues debería llevarse a una discusión tanto a nivel partidario como a nivel electoral, y en el momento empezaron a escribirme 2 diputados que habían sido condenados por el Tribunal de Ética, a decirme: Abraham, por favor no sigas diciendo esto, decí esto, y ya tenían el texto que quería que dijeran. Obviamente no iba a poner en una televisión nacional a hablar en contra de alguien de mi partido, pero tampoco podía yo llevarme los errores de las demás personas, porque precisamente si alguien quiere votar por un joven es por la diferencia, por lo nuevo que van a hacer y no por ser tapadera de la corrupción. Por otro lado, empecé a tocar temas muy polémicos, el de Venezuela, por ejemplo. Aquí está Roderick Navarro, a quien aprovecho para agradecerle y felicitarlo por toda la labor que él hace desde la resistencia venezolana. Creamos un video, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, visitó el país y fue recibido por todos los funcionarios de gobierno. El gobierno de mi partido, que es de izquierda, desde el año 2009, le endosó nuevamente su apoyo. Entonces fue un tema que yo abanderé durante la campaña y empezaron, el video que subí se viralizó, sacaron notas, muchas notas falsas, diciendo que yo estaba hablando en contra de los venezolanos, practicando la xenofobia, más no hablando en contra de lo que sucede en Venezuela como tal. Por otro lado, los temas del matrimonio, de la vida, que siempre son temas que se utilizan en campaña para poder generar polémica. En un inicio empecé a tocar estos temas, sin embargo, la estrategia no fue la adecuada, tuvimos que cambiar de estrategia y dejar de hablar. Y me centré en los problemas principales que la gente está diciendo y que me había dicho a lo largo de los recorridos, que era el tema de la delincuencia, de la pobreza, de la inseguridad, de la poca oportunidad para poder acceder a un empleo digno en el país. Y por otro lado, las redes sociales fueron un arma totalmente buena para mí. Yo no invertí en vallas publicitarias, en anuncios publicitarios, en radio y televisión, porque estaba apoyándome en que la mayoría de canales de televisión importantes me invitaban y cada semana yo tenía una gira de medios súper buena. Entonces, ¿para qué gastar en esto? Y aparte que no había mucho dinero tampoco para invertir en la campaña. Sin embargo, las redes sociales me funcionaban un montón y yo llegaba a un lugar, tomaba foto de algún lugar en donde estaba haciendo campaña y empezaba la gente a escribirme: Abraham, ¿en qué parte de mi colonia, de mi comunidad o mi municipio estás? Quiero irte a visitar. Llegaban, platicábamos, de la nada nos íbamos a tomar un café, le escribía a la gente. Entonces empezamos a generar como un grado de confianza entre la gente. Ya no me veían como un político, sino como un joven más, al igual que ellos, queriendo hacer un cambio desde la política. Antes de pasar a las preguntas del público, vamos a correr así unas respuestas rapiditas. ¿Cómo manejar tu exposición pública con tu vida de joven, ¿no? ¿Qué es lo que tú también hablabas? O sea, a la final la gente dice: ¿para qué me voy a meter en esto si me va a tocar dejar de hacer lo que a mí me gusta? Que puede ser o irte a un bar, o incluso tener tiempo para hacer deporte, o tener tiempo para irte a la playa con tus amigotes, o eso, porque a la final uno empieza a participar en política, empieza a aportar para la sociedad, pero uno no deja de ser joven, ¿no? Digo yo. Claro, yo batallé contra muchos problemas durante mi campaña. Estoy buscando un meme que se lo mostraba allá a unas amigas ecuatorianas sobre el resultado de mi campaña. Un día antes ya me habían anunciado como diputado, al día siguiente publican que ya no era diputado y no sé si se recuerdan que a Miss Colombia le sucedió algo, la coronaron. Claro. Y no. Entonces me hicieron este meme y montaron mi cara en la Miss que le estaban quitando la corona. Y esto era del día al día. Yo me despertaba, en un inicio pasé por unos temas específicos de campaña, momentos difíciles, porque todavía no estaba acostumbrado a la exposición mediática. Amanecí un día y era una gran cantidad de insultos, de fotografías que habían montado falsas sobre mí,
y yo casi que estaba a punto de decir yo ya no sigo en política y me retiro. Sin embargo, reflexioné y dije que lo que cierto grupo de personas quieren hacer para bloquear el camino de la gente buena, no puedo detenerlo, sino que redoblar esfuerzos. Y empecé a trabajar y a ignorar comentarios negativos, y al final era fama la que me hacían. Era una campaña que podía ser de desprestigio, pero era de la forma en la cual yo aprovechaba esa fama que me estaban dando de forma Que positiva. hablen de uno así sea mal. Por supuesto. Perfecto. Pero que hablen. María. Bueno, yo también fui víctima de memes. Por supuesto, yo creo que el que no fue víctima de memes tuvo una pésima campaña, posiblemente. Ya. Yo creo que la vida privada, la vida personal se acaba. Esto es una vida pública, esto es una vida de absoluta exposición. Entonces, pues yo creo que hay una frase que mi papá siempre ha dicho, que yo creo que en mi nueva vida se adapta perfectamente. No hagas nada malo que parezca bueno, ni nada bueno que parezca malo. Y así todo va a salir bien. Pero Y chao las así todo va a fijar parranditas, bien. ya. Chao las nada. parranditas. Bueno, en realidad cuando voy a algo, lo que hago es que ando un termito que parece de café. Y nadie sabe qué anda adentro. Pero bueno, ya la foto que va a salir no va a ser la foto con una cerveza o con un trago que se da para un meme. Claro, claro. Claro. Eso, sí, eso espero que tampoco quede grabado. Sí, ve. Claro, esto es aguardiente 50 grados en realidad. Por eso la está tomando tan Está contento. durísimo. Pero sí, yo creo que de verdad hay que diferenciar esa diferencia y ese paso a la vida pública. La vida ahora definitivamente es pública. Y ya a la gente y a la prensa no le interesa solamente lo que yo estoy haciendo en plenario y lo que yo estoy haciendo en la Asamblea Legislativa. Yo estoy en un lugar cenando con amigos y yo veo que me están tomando una foto. Y sucede, y tal vez me la está tomando alguien inocentemente o me la está tomando alguien con malas intenciones. Entonces, simplemente mi vida privada se acabó. Ahora soy víctima de la vida pública y tengo que hacer todos los días las cosas bien, porque eso es lo que se va a ver. Señor. Gracias. Yo, la verdad, he seguido haciendo lo mismo de siempre. Pero vos cerrabas bares, no, eso no tiene No, chiste. pero yo creo que los jóvenes debemos seguir siendo lo que somos. Somos jóvenes, tenemos que divertirnos. Obviamente representamos a un grupo y queremos que las personas que se ven en nosotros se vean bien representadas. Lo que yo hice fue, obviamente en redes sociales, no expongo mis temas privados, pero creo que como es mentira decir que los jóvenes vamos a dejar de divertirnos, que los adultos van a dejar de divertirse. Usted en pocos meses va a dejar de ser joven y creo que seguirá tomando de sus traguitos de vez en cuando. Dios pero mediante. lo importante al final del día es el que nada debe, nada teme. Y si tú las cosas que haces las haces bien, sabiendo que estás haciendo bien y que no le tienes que ocultar y deber nada a nadie, no tienes porque obviamente si vas a salir borracho y tirado en el piso en una cena, eso un joven político no es muy correcto que digamos. Gabriel. Me gustaría primero hacer una precisión sobre algo que tú dijiste que me parece muy acertado, y es que no por ser jóvenes somos buenos, ni por ser jóvenes somos la salvación. Yo creo que en nuestra generación o crecimos con ciertos privilegios con los que nos educaron, que creímos que siendo jóvenes éramos mejor que los demás. Y no, yo en mi experiencia vi una cantidad de jóvenes, yo les decía jóvenes con mañas de viejos, personas que estaban aspirando por primera vez a la política, que parecía que llevasen 50 años haciendo política en Colombia. Y eso es realmente muy importante. Yo me di cuenta, en un principio también pensaba, bueno, nosotros somos los jóvenes contra los demás. Me invitaron a un programa de radio muy conocido, con un jurista de la más alta escuela, y me acabaron. Y yo creí, incluso llegué creyendo con esa soberbia que tenemos los jóvenes, que por ser joven iba a ganar, o por ser joven iba a saber, o por ser joven me iban a respetar más, y eso no es cierto. No solo es ser jóvenes, sino es ser jóvenes y prepararnos para darle el debate con la talla que se merece a los adultos. Es jóvenes y prepararnos y exigirnos más. Y ahí viene mi respuesta. Yo me puse a pensar esto también, cómo me iba a cambiar la vida si salía electo. Y la verdad es un tema de autoexigencia, es quién paga mi salario.
Mi salario lo pagan las personas que pagan impuestos en uno de los países más desiguales del mundo. Yo soy joven, tengo 28 años, ocasionalmente me tomo una cerveza o salgo a comer con mi novia, pero en el momento en el que decidí dar ese paso, dije, tengo que ser mejor que los demás, tengo que estudiar más que los demás, tengo que trabajar el doble que los demás, porque si no generamos una expectativa enorme en campaña y si no la cumplimos vamos a generar una decepción enorme. No es dejar de ser jóvenes, yo creo que es ser responsable frente a los recursos públicos. O sea, no eres el contacto que hay que llamar cuando uno llega a Bogotá, ¿no? No, pero mi hermano sí. Bien, pasamos, creo que llevamos perfectamente cronometrado el asunto del tiempo. Quisiera que se abra esto también, si es que alguien tiene alguna pregunta, que lo haga de la manera más concreta posible y que especifique directamente a qué invitado. Allá fue primero. ¿A cuál de nuestros invitados va dirigida? Bueno, quisiera preguntarle a María Inés, ¿qué factores entraron en juego en Costa Rica, además del evento que mencionaste, para que se fomente la participación de los jóvenes en la política y para que socialmente sea bien visto y aceptado que estos participen? Porque a veces se tiene el estigma de que como son jóvenes no conocen. Entonces, ¿qué factores jugaron para que se rompa ese estigma social? El principal factor es el cambio del votante. El votante en su mayoría es un votante joven. Costa Rica es un país también donde, bueno, ahora alguien dijo que la educación no podía ser universal y fue usted. Que la educación, ¿sí? Pública y universal. Ok, a mí eso me parece la cosa más impresionante que he escuchado en la vida, porque Costa Rica no tiene ejército, entonces todo el presupuesto del ejército, nuestro ejército son las crayolas. Entonces yo creo que nosotros somos uno de los países de América Latina con mayor inversión en educación. Entonces puedo decir que tenemos un pueblo educado y tenemos jóvenes que se han interesado y que han tenido el acceso a la educación pública y obligatoria, además es obligatoria la educación en Costa Rica. Entonces eso es un factor importante que le da el acceso a los jóvenes al mundo. Entonces, pues el hecho de que no tengamos ejército desde 1940 y todo ese presupuesto es el 8% del PIB, es en inversión en educación, pues eso nos da también un factor importante de por qué los jóvenes se interesan, por qué los jóvenes están metidos en este tema. Han habido también movimientos importantes partidarios, eso ya es responsabilidad de cada partido político, de involucrar a los jóvenes en política, de hacer las juventudes dentro de los partidos. Entonces, por ejemplo, mi partido, Unidad Social Cristiana, tiene un movimiento de juventudes importante, tiene un movimiento de juventudes grande, y así Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana también, que es uno de los partidos nuevos, pero es un partido que entendió cómo hay que hablarle al joven. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos los políticos, inclusive los políticos jóvenes, que aunque somos jóvenes a veces no tenemos ese mensaje adecuado con el cual tenemos que llegarle al joven o al votante en general, porque no lo tenemos. O sea, nos hemos dado cuenta que no sabemos cómo hablarle a la gente, y una de las principales razones por las que no sabemos cómo hablarle a la gente es porque se nos olvida que en la política necesitamos trabajar en base científica. Deberíamos saber qué piensa, saber qué necesita y saber cómo está realmente la cabeza del votante para que le podamos llegar. Pero el Partido de Acción Ciudadana lo ha sabido hacer muy bien, han trabajado muy bien eso y han tenido a los jóvenes activos. También es el partido de centro, un poquito más tirando a izquierda, que ha estado siempre a favor del matrimonio igualitario, del aborto, buscando hacer Estado laico, y parece que en los jóvenes ha sido un movimiento que les agrada en su forma de pensar. Entonces, creo que son como parte de los factores que han hecho que los jóvenes se involucren en política, pero también hay que darle mérito al joven. Y yo, por ejemplo, en mi partido, nosotros tenemos una elección en plancha, y en mi provincia, que es la segunda provincia más grande del país, de donde se eligen 11 diputados, el primer lugar de mi partido y el segundo lugar de mi partido éramos menores de 35 años los dos que somos diputados ahorita.
pero también fue un trabajo de calle que hicimos, fue un trabajo de proceso democrático que llevamos desde el proceso de distrital, donde todo el pueblo votaba, luego pasamos a los delegados cantonales, luego a los delegados provinciales y se ratifica con los delegados nacionales del partido. Y eso, además, que no éramos los candidatos directos del candidato a la presidencia. Eso es un dato muy importante. Gracias al proceso democrático de mi partido, estábamos ahí sin la venia del candidato a la presidencia. Obviamente que trabajamos para él porque era nuestro candidato a presidente y trabajamos todos juntos por la misma ideología, pero logramos llegar ahí por un proceso democrático que nuestro partido es el único partido, eso sí me gusta aclararlo, en el país que tiene esa posibilidad de que el candidato a la presidencia no dice es usted, usted y usted los candidatos a diputados, es usted, usted y usted en esta otra provincia el candidato a diputado. Nosotros, el presidente no escoge ni un solo candidato a diputado. Entonces somos realmente diputados del pueblo, no somos diputados de un representante de la política. Una belleza no tener gasto militar, ¿no? Yo creo que el primer ecuatoriano en apoyar eso sería el Guacho. Estaría encantado de la vida. Siguientes preguntas. Can I speak in English? Ya. Wonderful. My name is Tomasz. Let me give some European feedback, at least opinion. Just put this out. I'm very personally, I think all of us, impressed by all separate stories of you. We've been spending 2 years together, and it's impressive how big you achieve, and it's a big challenge. A big gratitude to your final comment that you not only need to be young, but you also need to deliver something. In European Union, we have a body called Eurostat, which evaluates a lot of factors in general 28 countries separately by each country, and youth participation amounts to around 30%. So we suffer similar problems. In Eastern Europe, might be even 17. Turnout is very low. But I don't think we can judge young people that they are not interested at any cost. It's not their fault they are not interested. Maybe we do not do something, but they have a decisive point on many aspects. In Brexit vote, it was the youth which was mostly supporting the membership of UK in the European Union. On the other hand, in Poland, when the far right won elections, you had youth voting completely against to leave. So you see there's big differences between the youth in all the continent. But that's with numbers. Education plays a key role as well. We have many of options that allow young people to participate, many platforms. One of the greatest examples are youth wings of each political party. I think each political party has a youth wing which develops structure. It closely cooperates. They mostly function as NGO, all the youth wing of the party. And universities have their own assemblies when the youth can participate. It works in Western countries, Europe, better than in the Eastern, but still it's balanced. And we see the participation. Of course, it's 30%, but you see young people. You see us here even coming. And there is a left, we are representing center-right, but you can find the left-wing young people coming. You can see Greens. You can see even far extremist right trying to find their own nationalists, trying to have international organizations, which is funny. We have also the obligatory consultations with youth institutions with young youth councils, European Youth Forums, which is the biggest gathering of young people on the European level. So there is a big structure that you can participate. Last comment with this is that when you have elections, mostly the youth organizations negotiate with party a proper number of young people, the quotas on the list, which I also recommend. But coming to you, I saw one contradictory. You said that there is in Colombia, you have elections when the young person won or is close to win with promising something more than unachievable things. But Guayaquil representative said in the beginning, don't have any limits, you can achieve whenever you want, you can reach any goal. This is a big contradictory, because he probably won with such slogans, you promise we can do everything, and I agree with you, actually we can do a lot. So that's a populist thinking, there's a difference that we can actually at a certain moment adjust, and
agree that we maybe cannot achieve everything we want because there are some rules we want to oblige, there are some limits with economics. So how youth can behave in these circumstances? Ok, lo que pregunta es, bueno, primero una gran explicación sobre las plataformas y las posibilidades de participación en política de los jóvenes en Europa, dependiendo de cada país, pero está prácticamente balanceado, aunque en el oeste es mucho más fuerte. Pero la pregunta específica es que él considera que existe una contradicción entre las posiciones de ambos, el uno diciendo que precisamente la campaña de izquierda progresista de Colombia ha ido ganando el apoyo de los jóvenes a través de propuestas populistas y reales fuera de lugar, ¿no? Demagogia pura. Y en cambio, él dice que acá en Guayaquil su experiencia se ha basado en que la forma de acercarse a los jóvenes es ofreciéndoles prácticamente todo, o sea, dentro de las posibilidades, pero ofreciendo muchas obras. Entonces, él pregunta por esta contradicción. Creo que estoy bien. ¿Esos es más o menos los tiros? ¿Por ahí van? Entonces, ¿cuáles son los límites de lo que podemos ofrecer? ¿Hasta dónde podemos ofrecerlo? Sí. Entonces dice, si es que tenemos límites por ser jóvenes de ofrecer básicamente lo que queramos. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre el romanticismo y el populismo. Siendo el populismo ofrecer de manera irresponsable cosas que materialmente son imposibles, y el romanticismo es un tema aspiracional en la política. Es qué quiero ser yo en la política y qué quiero que sea la política llevada por una persona como yo o como él. Yo creo que la política tiene que ser en aspiraciones romántica, es decir, nunca dejen de perseguir sus sueños, ¿cierto? Nunca se conformen con lo que los demás les dicen que se conformen, ¿cierto? Pero también aterricen las ideas con lo que podemos hacer materialmente en materia de política pública. Es que yo creo que hay un tema de sentimentalismo y de política pública que son dos cosas diferentes. Sí, yo no dije que podemos ofrecer absolutamente de todo. Yo lo que dije es que cada joven en cualquier ámbito en el que se encuentre sueñe tan alto como quiera llegar. Y me he puesto como ejemplo. He dicho que quizás no llegue a ser alcalde de Guayaquil algún día, pero por tener mi sueño y mi meta clara, podré haber llegado bastante cerca. Entonces, no se trata de prometer por prometer. Yo, de hecho, no hemos hablado de las obras municipales que hemos hecho, que son bastantes también. Pero sí de que soñemos y que trabajemos en pro de ese sueño que queremos alcanzar. Obviamente que nos pongamos metas que sean medibles en el tiempo, porque si soñamos alto y nunca vamos subiendo el escalón para llegar a esa meta, difícilmente vamos a poder llegar a ella. Además te dijeron romántico, hermano. Lo que pasa es que los guayaquileños es gente con mucho amor. Me voy a tomar el atrevimiento esta vez de hacer una pregunta, con el permiso de Julieta también, que no anda por aquí. Mi nombre es Rafael, estudio Ciencias Políticas y creo yo que hay infinidad de oportunidades y espacios de participar en política para los jóvenes. No siempre siendo la cara que representa o la sonrisa del partido. Quienes están detrás de ustedes, quienes son la mente detrás de la sonrisa, ¿cómo pueden vincularse? ¿Cómo se ingresa a ese espacio en donde generan la estrategia para que ustedes se lleven el aplauso, las flores, la sonrisa, el agrado de la gente, hacer un media training o saber cómo contestar, cómo pararse frente a una cámara? ¿Cómo el joven se vincula de esa manera siendo la mente detrás de la sonrisa? ¿La pregunta es para quién? Para quien quiera contestarla. O sea, le está diciendo que solo son sonrisas, que atrás hay otra mente. No, son importantes. Pura facha, dice. Yo le lanzo el micrófono desde aquí. Está bien, está bien. Desde el día 1, un amigo conocedor del tema de campañas políticas me dio un consejo. Y ese consejo fue,
Nunca trate de ser alguien diferente a quien usted es. Porque el día que salga el verdadero usted va a ser un desastre. Entonces, esta sonrisa tiene que ser lo que está detrás mío. Y esto que yo digo y esto que yo comunico tiene que ser realmente lo que estoy pensando y por lo que estoy trabajando. Porque si no, esa falsedad, ese guión me va a traicionar en cualquier momento. Entonces, el guión es simplemente lo que tengo aquí y lo que tengo aquí. No puede ser diferente. Porque si no, pues nos estamos traicionando a nosotros mismos, básicamente. Pero él quería también saber sobre la conformación de los equipos, ¿no? Correcto. Yo creo que lo primero es entender la posición de privilegio en la que está uno como candidato. Eso es lo más importante. Yo la entendí muy fácil por lo que empezamos a hablar, o sea, donde empezó nuestra conversación, y es que yo tuve un acceso privilegiado al Estado por medio de trabajar con un congresista. Entendiendo esa, digamos, esa posición de privilegio, entiende uno que tiene que replicar esa posibilidad a más personas. ¿Qué hice yo? El equipo de campaña eran voluntarios. Yo la verdad no tuve dinero para pagarle a las personas que me acompañaban. Alquilamos una van, que fue para lo único que gastamos, y la llenábamos con jóvenes universitarios, con jóvenes que estuvieran en el final de sus carreras, y a cada uno les asignaba yo unas funciones. Y ahí empezamos a conformar un equipo, y las inexperiencias las pagamos en incontables ocasiones. ¿Sí? El comentario desatinado, la investigación mal hecha, todo. Pero logramos hacer un equipo de jóvenes muy importante, dentro de algunos de los cuales me van a acompañar al Congreso de la República, y lo segundo es que yo decidí hacer una convocatoria en universidades públicas para completar los demás cupos en mi equipo de asistentes en el Congreso de la República. Muy amable. Siguiente pregunta, acá. ¿Usted quiere Gracias. conectar el micrófono? Mi nombre es José. Señora vicepresidenta. Está acostumbrada. Claro. ¿Cómo están? Soy de Bolivia. En mi país se está dando una dinámica política en este momento interesante. ¿Por qué? Porque se está utilizando mucho el tema de lo que es la acción afirmativa, es decir, darle cuotas en el Congreso a ciertas minorías, ¿no? Por ejemplo, hay cuotas para todas las naciones indígenas, que son muchas en mi país, y también la mitad del Congreso, tanto de senadores como diputados, tiene que ser mujeres, tiene que ser la paridad de género la norma, ¿no? En este momento, por ley, digamos, si el candidato a diputado es varón, su suplente tiene que ser mujer y viceversa, ¿no? Ahora se está discutiendo la nueva ley de partidos políticos en este mismo instante, y se está planteando entre los jóvenes, tanto de oficialismo como de oposición, es una de las pocas cosas, la paridad de género y de acción afirmativa para ciertas minorías, es de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo todos. Se está planteando el tema de un porcentaje obligatorio en partidos políticos de representación de jóvenes. No estoy seguro, no estoy claro con cuánto sería este porcentaje. Creo que es alrededor de un 30% obligatoriamente que debería ser de candidatos jóvenes para ser diputados, ser concejales, ser asambleístas departamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Quería saber su posición al respecto, si estarían de acuerdo, si es que en sus países hubiera alguna iniciativa de esas características, si sí, si no, si tal vez con algunos matices, porque es una discusión interesante entre los jóvenes en este momento en mi país, ¿no? Eso. Bueno, en virtud que quiere una respuesta de todos, hagamos una respuesta muy cortita de todos para que él pueda recibir una idea general. José Manuel, en mi partido recién aprobaron esa misma cuota para que si vos sos candidato hombre tenés que llevar a una mujer y viceversa. Yo estoy totalmente en contra de este tipo de mociones, porque creo que en lugar de buscar una igualdad estamos generando una desigualdad. Muy bien lo decía Gabriel cuando decía que no se trata de que si somos los más jóvenes, porque eso no va a asegurar nada. Ya hay historia no solo al menos en El Salvador, sino creo que en el resto del mundo, que muchos de los políticos que han decepcionado a la gente son jóvenes, y hay políticos
adultos de gran trayectoria que están renovándose constantemente. Entonces yo creo que no se trata de que seamos mejores personas por si somos hombres, si somos mujeres, si somos jóvenes o si somos viejos. Se trata de lo que le tenemos que dar a la gente, de lo cuán preparados estamos, de nuestras propuestas y de la calidad de persona. En Costa Rica la ley de paridad para las mujeres pasó hace muchísimo tiempo. En aquel momento yo creo que era una necesidad para que las mujeres pudieran dar ese paso adelante. En este momento se ha convertido completamente innecesaria. De hecho, por ejemplo, el gabinete actualmente del Ejecutivo en Costa Rica tiene como un 60% de mujeres ministras y un 40% de hombres. Entonces, inclusive, si quisiéramos ponernos en esas leyes, las mujeres estaríamos teniendo menos oportunidades. Pero en algún momento fue una necesidad. Y yo creo que ya se pasó ese momento. Para el tema de la juventud, realmente la cuota es de un 10% en los partidos políticos, es mínima, es obligatorio en la plancha, pero puede ser el último puesto que no tiene ninguna posibilidad de salir. Está dentro de la ley, pero no es una necesidad. Ya nos dimos cuenta, ya lo demostramos, somos más del 30% diputados jóvenes, es una cantidad también grande de ministros jóvenes, igual con tema judicial y fiscal, y nuestro presidente tiene 38 años también. No califica dentro de joven, dentro del grupo de las juventudes, ya se pasó de joven, pero sigue siendo una persona joven. Cuando hablan de que no por ser jóvenes son buenos, no, ya no va por ahí. Yo me pregunto en este país cuando debatimos sobre si es que por el hecho de ser jóvenes son buenos, me pregunto qué estará pensando Iván Espinel al respecto. En Ecuador la alternancia en cuanto a hombre-mujer es una regla también. El tema joven no, y yo no creo que sea necesario, porque si fuese una ley pasara lo mismo que está pasando, que te ponen al último para llenar y poder cumplir. Lo importante como jóvenes es llegar a una lista porque lo valemos, porque lo representamos, porque nos hemos ganado ese espacio y no porque hay una ley que nos está obligando a llenar un cupo. Así que yo creo que es más bien ganarnos porque nos merecemos ese espacio por lo que hemos hecho. Esa es mi particular opinión. A mí me decían el candidato matiz, porque siempre matizaba todo lo que decía. Y si algunos no entienden la acción afirmativa o la discriminación positiva, porque creo que estamos frente a una audiencia bastante joven, es cuando hay una discriminación histórica, entonces la ley te obliga a poner cierto tipo de cuotas para beneficiar a las personas que hemos discriminado de manera sistemática. Yo creo que regla general es importante tenerla en sociedades donde la discriminación ha marcado diferencias enormes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando hasta hace 60 años las personas de color eran una propiedad y no tenían acceso a la educación, se tuvo que poner esta llamada acción afirmativa para permitirles ingresar a las universidades con puntajes más bajos, porque la brecha de educación entre las personas de color y no era inmensa. En nuestras sociedades eso se ha visto más reflejado, pues Colombia, que tenemos un porcentaje de comunidades afro enorme, no hemos sabido representarlas en el Congreso de la República. Realmente, para la cantidad de personas afrocolombianas que tenemos versus la representación que tiene el Congreso, es realmente penoso, es vergonzoso. Y les damos unos curules de manera inmediata a ellos por su condición de ser afro. Yo creo que cuando la discriminación es tan grave como la que hemos hecho en una sociedad profundamente machista como la colombiana con las mujeres, o como lo hemos hecho excluyendo a los afros en Colombia, es una obligación moral. Ahora, también difiero el tema de los jóvenes. Creo que los jóvenes no estamos en política porque no nos interesa la política. No es que nos hayan discriminado y se hayan olvidado de nosotros. Sí, tenemos barreras que hay que quitar, de acuerdo, pero también tenemos una falta de interés preponderante en esa materia. Más vodka para todos. Ahí hay una chica. Buenas tardes. No, perdón. Acá. Hola. Acá, hola. Luego vamos contigo. Ya, buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente, y es para cada uno. ¿Qué los hace diferentes a los otros políticos? Vamos a que responda una sola persona para
para que tratemos de tener más dinámica y más respuestas. Bueno, en lo particular, no sé si diferentes, pero la pasión por el servicio y la pasión y la entrega en cada cosa que hago, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito empresarial y familiar. Creo que esa es la clave del éxito de cualquier cosa. Hacer, en lo que te vayas a meter, hacerlo bien y dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Hay una pregunta ahí. Sí, muy buenas tardes. Primeramente y muy rápidamente agradecer a la Universidad Casa Grande por la invitación. Es muy importante esta iniciativa que se esté dando la apertura a los jóvenes. Me siento muy orgulloso porque yo también soy alumno de esta universidad y para mí es una iniciativa muy importante. Bien, también yo tuve en la mañana escuchaba a Roderick, el hermano venezolano que por ahí creo que está, le escuchaba su testimonio, me permito solidarizarme con él. Yo hace muchos años, no hace muchos años, unos 8 años también tuve un evento parecido, no por una persecución directa, sino por una persecución colateral. Yo soy hermano de Fernando Balda y tuve que dejar mi país más o menos 3 meses con él. Después tuve que yo regresar por mi familia. Sin embargo, desde ahí para acá he visto hemos vivido, ¿no?, unos temas muy duros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los jóvenes llegan a la política? Hace un momento Luis Eduardo citaba muy bien. Todos conocemos al inefable exministro Iván Espinel, que llegó a la política diciendo que le iba a cortar las manos a los corruptos, y bueno, no sé si a estas alturas ya se las habrán cortado a él, pero en todo caso hoy está preso por corrupción. Quizás los compañeros de otros países no conocen el caso, pero fue algo que sucedió acá en el país. Y le dimos el voto de confianza a los jóvenes. Eso es lo que pasa. Muchas veces también hay pequeñas decepciones, ¿no? No todo es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo los jóvenes o qué es lo que han hecho en este caso ustedes cuando ya han llegado a consagrarse en lo que querían, para lo que querían llegar? En este caso, congresistas, etcétera. Y la pregunta es para Gabriel específicamente. En este recorrido que te comento, que tuve en Colombia y en otros países, acompañando a mi hermano, tuve la gran oportunidad de ser recibido por el expresidente Uribe. En ese momento ya era senador, creo. Y bueno, pude conversar con él, tuvo una excelente, digamos, atención para nosotros. Y la pregunta es, ustedes como jóvenes que ya llegaron a consagrarse, en este caso tú como representante de la Cámara, ¿qué están haciendo, por ejemplo, los jóvenes en Colombia para contrarrestar todo este tema del narcotráfico en Colombia, que nos está afectando tanto a los países vecinos? Muchas gracias a todos, buenas tardes. Esto se puede poner un poquitico técnico. Pues yo salí electo el 11 de marzo, no he asumido todavía mi curul, asumo el próximo 20 de julio cuando se posesione el Congreso entrante. ¿Qué estamos haciendo nosotros para luchar en contra del narcotráfico en Colombia? También un poco de contexto, en el año 2010, cuando Juan Manuel Santos asume la presidencia de la República, en Colombia habían entre 38.000 y 40.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. Hoy tenemos entre 200 y 220.000 hectáreas sembradas de coca. ¿Qué quiere decir eso para una sociedad como la nuestra? Primero, la transición entre país exportador a país consumidor. Segundo, un insumo inagotable de conflicto. Alias Guacho se financia de eso. Las miles, digamos, de bandas criminales que padecemos los colombianos se financian desde el sus finanzas se basan en el narcotráfico. ¿Qué hemos propuesto nosotros para hacerlo? Y yo, digamos, como posible tomador de decisiones desde el próximo 20 de julio, medidas drásticas. Lo primero, en Colombia está permitida la dosis personal aumentada, que permitió de alguna forma legalizar el expendio de drogas. Segundo, aspersión aérea de nuevo, y creo que eso es muy conflictivo con este país, o en su momento lo fue, pero aspersión aérea de nuevo con cultivos ilícitos. Hay cosas nuevas, más sofisticadas que el glifosato ahora, pero volver a la aspersión aérea, porque la erradicación manual para un país como Colombia es muy costosa en materia de vidas humanas y en materia económica. Nosotros meter soldados y policías al monte a arrancar mata por mata nos es profundamente ineficiente en un cultivo que crece tan rápido. Entonces, esos son los dos golpes, digamos, directos a eso. ¿Había alguien? No, es que había alguien allá tiempos. Bueno, buenas tardes con todos y gracias por su amable exposición.
Mi pregunta es para Gabriel, justamente. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas, estoy en mi 4º año, pero me preocupa cómo dices que los jóvenes prácticamente no están interesados en la política y su partido, o la mayoría de los partidos en Colombia, se dan cuenta que no tienen cómo darle lo que ellos están buscando, que es educación. Es muy difícil acá en Guayaquil o en Ecuador en general votar por un partido que te está diciendo no te podemos crear empleos, no te podemos dar el acceso a la educación. ¿Cómo manejan ese contexto y cómo podemos hacer, por ejemplo, desde yo ya saliendo de aquí, poder empoderar a los jóvenes a que se motiven a estar en la política? Gracias. Yo creo que quizás di el mensaje erróneo, no es no te podemos dar empleo y no te podemos dar educación, porque el empleo es uno de los pilares fundamentales de nuestro partido. Es decir, una de las cosas en las que nos hemos enfocado de manera sistemática es cómo emplear personas. ¿Qué decía yo? La sociedad política colombiana se ha equivocado en no enfocar eso a los jóvenes. Eso es algo que yo propuse y que me fue muy bien, digamos, llegándole a los jóvenes y diciéndole, mire, tenemos que crear una serie de incentivos para volver al joven hoy en día en una economía decreciente más empleable. Es decir, si una empresa te ve a ti y ve a una persona con 5 años de experiencia, tú no le vas a ganar nunca. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha? Esa fue mi propuesta en la campaña. Y el tema de la educación sí, sin duda. Colombia solo sale de esta gran crisis social en la que está por medio de la educación. No tenemos otra forma. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos uno de los países que más invierte del PIB en educación, cerca de 30 billones de pesos, 10 billones de dólares anuales. Es en lo que más invertimos. Invertimos más incluso que en nuestro ejército. Hoy en día ya aumentamos el presupuesto y en lo que más invertimos en Colombia es en educación. ¿Qué pasa? Nosotros somos un país eminentemente rural y eminentemente corrupto, y me duele confesarlo. La plata de la educación se la roban, 16 billones de pesos al año se roban en materia de educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser responsables con lo que estamos prometiendo. Yo no te puedo prometer a ti, si fueras una joven colombiana que puede votar por mí, que te voy a dar educación pública, gratuita, universal, porque el Estado en este momento no está en capacidad de hacerlo. Porque si te lo prometo y en un año no te he cumplido, tú vas a decir, este tipo es igual que los demás. Y yo estoy diciendo, yo no quiero asumir ese costo político, yo prefiero asumir el costo político de decirte la verdad. Eso es a lo que hacía referencia. A decir, una de las propuestas nuestras es educación pública gratuita para estratos 1 y 2. En Colombia la sociedad está dividida por ingresos económicos, siendo 1 y 2 los más bajos. A ellos sí podemos ayudarlos con eso, y eso sería fiscalmente responsable con el estado de la economía colombiana. Vamos a la última pregunta por conceptos de tiempo. Sí, ahí estamos. Bueno, yo tenía una pregunta directa para Josué. Él, como estaba como representante aquí de Guayaquil, en teoría, en contexto de esto de con los jóvenes, quería saber qué busca o cuál es la propuesta a alcanzar con los jóvenes de con la escuela política que usted dice que está acá, y cómo podríamos los jóvenes acercarnos a ella. Justamente darle esa oportunidad a los jóvenes que yo al menos no tuve. Porque llegar a un partido político, hay veces que uno dice, bueno, quiero hacer política, pero ¿cómo llego? ¿A dónde voy? ¿A quién le toco la puerta? ¿A quién llamo? Y si no conoces a nadie, lo ves como muy difícil, muy lejano. Justamente esta escuela se abrió como un espacio en el que ni siquiera tienes que ser parte del Partido Social Cristiano, ni te obligamos a que te afilies al Partido Social Cristiano. Simplemente es un espacio al que tú te acercas a capacitarte. Si quieres después militar dentro del partido, vas a ser bienvenida, pero si no, puedes mañana ir a otro partido. Así, lo más importante para nosotros, para mí al menos, es que los jóvenes se preparen y vayan a cualquier partido político que quieran, para que sean esos jóvenes preparados los que ocupen mañana los puestos de la nación, y que no sean, como decía mis amigos acá, que llega un presentador de noticias, el que tiene los votos, cualquier persona a ocupar esos puestos. Y ellos son los que están tomando las decisiones de nuestro país, están decidiendo nuestro futuro. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es abrir las puertas, capacitarlos. Te puedo dar el contacto de muchos de los que están acá saliendo, y y encantada, bienvenida a formarte. Eso es lo único que nosotros te podemos ofrecer, formación, y luego de ello
Muchos de ellos ya fueron candidatos incluso y nuestro compromiso es que ocupen importante número de listas ahora en las próximas elecciones. Sí, además la cantera creo que tiene redes en todo lado, ¿no? Y te puedes comunicar por medio de las redes sociales. Creo que nos queda la última pregunta, porque quedan unos 3 minutitos y creo que hay gente... Es que tú me preguntaste la otra vez, mucho estás preguntando. Mentira, hay una chica allá al fondo. Mentira, brother, lo que pasa es que para dar un poquito más de chance a la gente. Buenas tardes, soy Nicole Navarrete, estudiante de Ciencias Políticas aquí en Casa Grande. Y bueno, quisiera preguntarles cómo los jóvenes pueden sentirse representados en un país en donde no hay asambleístas jóvenes. La más joven creo que es Cristina Reyes y el único partido político que está haciendo algo por involucrar a los jóvenes en la política es el Partido Social Cristiano. Y sabemos que no tiene la mayoría en la asamblea. Gracias. A ver, eso vos. Yo creo que la responsabilidad más bien tiene que ser nuestra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como jóvenes para participar en política? ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para ocupar esos espacios? Porque sí, definitivamente dentro del partido, salvo Cristina Reyes, Vicente Tallano, que ya es casi cuarentón, y Henry Cucalón, que va por los 40 y pico, el resto es muy avanzada edad. Entonces, yo creo que el tema debe ser prepararnos nosotros para ocupar esos espacios, buscar capacitarnos. De nuevo te voy a vender el tema de la cantera porque me estás preguntando a mí, pero ven a formarte con nosotros y de seguro, la cantera empezó hace apenas 2 años dentro del partido. El año pasado tuvimos la primera experiencia electoral. Toda nuestra campaña en el Distrito 2 con Vicente Tallano, que fue nuestro representante del distrito, fue justamente con los jóvenes de la cantera. Entonces los que no tuvieron la oportunidad de participar dentro de una lista, sí tuvieron la oportunidad, preguntaba Rafael, sí tuvieron la oportunidad de al menos estar en la calle, saber cómo se vive una campaña, no solamente ya de la parte teórica, sino viviéndola en la calle. Y eso es definitivamente lo que tenemos que hacer, prepararnos nosotros, buscar entrar en los partidos para ser parte de las filas para poder ser considerados. Bueno, hemos cumplido el tiempo reglamentario y agradecerles, espero que haya sido de provecho este día y estas 2 charlas que hemos tenido durante este día sobre libertad de expresión y jóvenes y participación en la política. Espero que saquen sus propias conclusiones y espero de corazón que se animen a participar si es que tienen buenas intenciones. Si tienen malas intenciones, dejen nomás. Quédese nomás. El día de mañana continúa Caja Política, la Universidad de Espíritu Santo, con 2 foros más. Así que los que siguen en estos 2 días intensos de capacitación académica, bien que lo hagan. Quiero pedir un último fuerte aplauso para los panelistas. Y un fuerte aplauso para la organización de Caja Política, que ha sido todo impecable. Y solo para agradecerles nuevamente a los panelistas por haber participado, a ustedes chicos por haber estado tan interesados y atentos a las discusiones, y como es mandatorio y sentimos el nivel de obligación de hacerlo, queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes y organizadores. En primer lugar a la Universidad Casa Grande, porque sin ellos no habría sido posible esto, al municipio de San Borondón, Comandato, Amagua, Fundación Ecuador Libre, Holiday Inn, La Posta y especialmente a European Democrat Students. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos mañana en la UES a partir de las 10 de la mañana.